que es difícil que prospere ahí más adelante. Yo creo que el núcleo fundamental, curiosamente, de la película está donde está, aunque todo lo que sale en el exterior es lo que, desde mi punto de vista, hubiera enriquecido mucho más la película. Los personajes de los criados creo que aquí es una pieza del puzzle. Bueno, pues deberían de haber sido realmente más importantes. También la secuencia de la cocina sí me gusta. Cuando él va a hacerse el sándwich. Esa es una buena secuencia costumbrista, pero yo me estaba refiriendo a que hay otras secuencias... Yo creo que costumbrista, Fernando, no. Yo creo que es una secuencia muy política. Bueno, absolutamente política, pero además, costumbrista por la puesta en escena. Indudablemente lo que se dice es está descubriendo político. Si se sabía o no se sabía la atrocidad que estaba ocurriendo. Yo me refería incluso a la secuencia, a la siguiente secuencia que tienen juntos, que van a un café. Van a cenar, pero no tienen apetito y deciden tomarse un vino de esos que les gusta mucho, pues está rodada en plano y contraplano, porque la película, su origen televisivo, o es que Kramer no sabía rodar de otra manera, efectivamente, a veces parece uno de los gloriosos Estudios Unos, que realmente el formato general de la película, el formato general de la película es que tiene un lenguaje absolutamente televisivo de la época. Pero si tú coges, por ejemplo, 12 hombres sin piedad de Sidney Lumet, que está basada en una obra teatral que, si no recuerdo mal, es de Reginald Rose y que creo que realizó también el teleplay por Sidney Lumet, el planteamiento es absolutamente diferente. La vamos a poner. Un planteamiento, vamos a decir, televisivo, pero que lo asume Lumet, y ahí hay más. Aquí hay cosas muy interesantes. Yo alguna me reservo para más adelante dentro de la película, ¿no? Desde el punto de vista visual, pero uno echa de menos pues más trabajo. Por eso he dicho que yo le titulé a la película Kramer contra Kramer. Kramer, un productor estupendo que hubiera sido capaz, probablemente él consideraba que era la película de su vida por el tema de lo de los judíos, etcétera, de entregarla a un director que hubiera hecho pues algo realmente mucho más personal. Perdón, ¿no? Esto es y luego creo, perdona Fernando, que me callo, y luego creo que el guión, que ha sido muy celebrado y le dieron el Oscar, creo que es un guión lleno de agujeros, lo decía Antonio, muy poco desarrollados en determinados personajes. Desde luego un guión muy sincero, nada tramposo. Esta es una película que casi siempre las películas de juicio son muy tramposas de cara al espectador, es muy sincero, ¿no? Pero es el guión de alguien que lo que quiere, lo importante que quiere transmitir es el mensaje, el didactismo correspondiente, que lo transmite, y lo transmite maravillosamente, y lo suscribo, pero falta la encarnadura humana de los personajes, del desarrollo, la capacidad de verlos algo más. Por ejemplo, el personaje de Richard Widmark es un personaje muy rico, muy interesante. Es alguien que combate, que lleva la guerra todavía más, porque creo que se ha cometido ahí una injusticia terrible, que ha entrado en Dachau y en Belsen y lo ha visto, y todo eso tardamos muchísimo en descubrirlo, ¿no? Y luego, pues, la secuencia de esa otra secuencia del restaurante, cuando se enfrenta, es bonito el enfrentamiento sin palabras, hasta que él lo explica, entre la Dietrich y mi colega, el coronel Lawson, el fiscal militar. Pues creo que ese personaje hubiera merecido más desarrollo dramático del que tiene, vamos. Yo solo quería decir que efectivamente todas estas cosas que estamos diciendo contra el pobre Kramer, que no le estamos dejando demasiado bien. Yo creo que él hizo la película que quería hacer y de la manera que quería hacerla, ¿no? Es una cosa que él reconoce, bueno, he leído recientemente, en unas declaraciones reconoce que efectivamente él no estuvo nunca como director a la altura de los temas elegidos, y efectivamente pues es una cosa muy cierta. Con respecto a esto que tú has dicho de que es una película no tramposa, en cierto modo sí lo es. Él, antes lo he esbozado en la presentación, elige de una manera muy compleja y al mismo tiempo muy elemental los personajes de Widmark y de Maximilian Schell. Widmark es, en cierto modo, es el malo, porque a lo largo de la película pensamos que Maximilian Schell está defendiendo unas cosas que son muy ciertas, cuando después nos enteramos a través del parlamento maravilloso que tiene Bart Lancaster al final, que eso es mentira. Me estoy refiriendo concretamente a que Maximilian Schell desarma la tesis de Richard Widmark con respecto a la esterilización de Montgomery Clift, demostrando que efectivamente es un deficiente mental. Es que eso justifica que se le esterilizase porque era hijo de una deficiente mental y posiblemente un deficiente mental él.
No, en absoluto. Luego descubrimos que no, porque Burt Lancaster dice que también eso era malo. Con respecto al caso de Irene Hoffman, que es lo que hace Judy Garland, pasa exactamente igual, demostrando que la chica seguramente sí se acostó con él. En ese interrogatorio que interrumpe bruscamente Burt Lancaster diciendo es que vamos a empezar otra vez, parece que efectivamente todo eso estaba justificado. Es decir, que lo que Maximilian Schell está intentando probar es que efectivamente esta chica seguramente se acostó con aquel judío. Yo no creo que se acostara. Claro que no. Yo discrepo, pero Tu turno. Si me dejáis concluir un turno, si me quedé corto, mi turno, señor, su turno de las películas judiciales. Su turno, Yo quiero, ya que se ha hecho alusiones al personaje y al actor Richard Widmark en esta película, yo creo que el personaje de Widmark está mal construido de principio, y voy a explicarme. Es decir, un militar norteamericano, un militar, no un intelectual ni un político, podía ser un ideólogo, sino un militar norteamericano, en el año 48 puede ser. Pero a mí me resulta muy raro que tenga esa especie de fiereza, que por otra parte a mí me parece admirable, porque todo lo que se diga en contra de los crímenes y de las argucias que luego trataron, que también hablaremos de ellas, de desarrollar los nazis para evitar esos castigos absolutamente justos. Yo creo que un militar no tenía esa postura tan rígida, vamos a llamarle, que ostenta en el personaje de Widmark. Pero es por eso. Eso es un personaje que en militar está mal construido. Pero bueno, es un fiscal también, aunque es militar. Bueno, aunque se supone que viene de la carrera jurídica. Es un fiscal que además ha llevado prácticamente casi todos los juicios. Sí, y ha visto todo, y ha entrado en los campos, etc. Pero inclusive así, yo creo que un militar no tiene... Pero yo creo que es por eso. No tiene esa especie de convicción férrea, ¿no? Es que realmente es demasiado, ¿no? Pero y bendito sea... Yo creo que él dice algo que muchos militares lo dicen cuando acaba una guerra. Para esto hemos hecho la guerra. Yo creo que hay muchos militares, desde la guerra civil, de los vencedores de nuestra guerra civil, de la guerra secesión americana. Es decir, el militar quiere ganar la guerra desde el punto de vista militar, pero, hombre, si eres un militar con conciencia moral también Pero no es el militar norteamericano, es decir, que aquí lo dijera un militar, aquí, por ejemplo, vamos a poner en la guerra civil, es decir, un hombre con una tintura especial ideológica como Enrique Lister. ¿Pero por qué piensas, Antonio, que no Enrique había... Lister, por supuesto, te lo crees. ¿Por qué no había militares norteamericanos con ideología? Porque a mi juicio no me cuaja. ¿Y si ese militar es judío? Incluso siendo judío. Y no debía haber muchos judíos. Es decir, daos cuenta que ahora mismo las cosas han cambiado, pero en los años, hasta el año 30, el antisemitismo de la sociedad norteamericana y de la clase dominante norteamericana era muy fuerte. Yo creo que alguien que entra en Alemania y además de luchar contra un enemigo en el frente, ve lo que ha sucedido en Alemania en los campos, es muy difícil que se quede ya, y luego te encomiendan, por las razones que sean, que acuses. Hombre, él da la impresión de que alguna formación jurídica tiene, es decir, que yo no sé cómo se utilizaron allí, si era un coronel simplemente del ejército o era un coronel jurídico-militar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero es difícil que alguien pueda sostener una acusación ante un tribunal profesional, de jueces profesionales, con un abogado que se las sabe todas desde el punto de vista profesional, sin que tenga un bagaje jurídico. Entonces, si tiene ese bagaje jurídico... ¿Y por qué piensas que no puede no tenerlo? ¿O que hay sospechas de que puedan tener? No. Yo es que no lo sé exactamente si es las insignias no lo sé. No sé si se trata de un coronel del cuerpo jurídico militar o si es de un coronel habilitado para hacer la defensa correspondiente. ¿A efectos de qué? A efectos de desmontar, entre comillas, cariñosamente el hecho de que tú dices que del personaje de Widmark, ¿no? Yo creo que está mal construido porque se nos da un personaje arquetípico y de repente se rompe ese personaje arquetípico para darnos las razones por decirlo de alguna forma, que sustentan el arquetipo. Y yo disiento de lo que dice Fernando, que es la explicación, sencillamente porque el tema de la esterilización es muy importante.
La defensa que hace Hans-Rolf Maximilian Schell de los condenados es muy interesante y además revela una gran pericia, una gran habilidad, y por eso el juez Heywood le concede al principio, aparte de dramáticamente, que siempre viene bien, le concede siempre el hecho de que las protestas se las admite o no se las admite a Whitmore. Y la razón fundamental es que él cita al epítome, y yo es de los que más he admirado y admiro en mi vida, de los